Hemos estado estos días anteriores, viernes anteriores, hemos estado siguiendo los eventos. Comenzamos allá, bueno, hace rato realmente, ¿verdad? Fue el 12 de enero, ¿verdad? Que si la Biblia revela lo que viene, ¿verdad? Que si en la Biblia están los sucesos que van a acontecer en los años venideros. Luego vimos que la Biblia sí revela lo que viene. Luego hablamos de la apostasía, características de los apóstatas. Vimos ejemplos bíblicos de apostasía, ¿verdad? Vimos en qué consiste la ira de Dios, ¿verdad? Hemos venido tocando varios temas, ¿verdad? Vimos que aún es tiempo porque mientras no suceda el arrebatamiento, aún es tiempo de que muchas personas puedan ser salvas, ¿verdad? Y luego vimos que está sucediendo, vemos cómo está el mundo en este momento y vimos también qué se va a lograr cuando seamos raptados, ¿verdad? Vimos cómo va a ser la recompensa que vamos a tener, que todavía hay opción de acumular recompensas, bueno, luego vimos la boda del Cordero, que la novia necesita prepararse, que la novia necesita estar alerta, estar atenta y estar vigilando el actuar de cada uno, de cada quien, ¿verdad? Cada uno vigilando lo suyo, su propio cuerpo, su propia vida, ¿verdad? Luego vimos que sí nos estamos preparando, llamados, elegidos y fieles. Bueno, comenzamos a ver temas del anticristo y ahí vamos. Y ahora, bueno, el viernes pasado vimos cómo opera el espíritu del anticristo. Y esta noche vamos a enfocarnos en que mientras arriba hay fiesta, abajo hay castigo. Mientras en el cielo está el timar, la premiación y están las bodas del Cordero, es una fiesta de 7 años, ¿verdad? Allá en el cielo, aquí abajo hay 7 años de tribulación. Y es algo de lo que vamos a comenzar a ver en esta noche, ¿verdad? Lo que va a acontecer acá abajo. Y vamos a comenzar diciendo que cuando los hombres rechazan la gracia de Dios, nada queda sino el juicio, la ira de Dios. Si los hombres rechazan el amor de Dios, tienen que enfrentar el enojo y la ira de Dios. Los juicios que vendrán en realidad recuerdan lo que pasó con Egipto. Egipto al final quedó devastado, destruido con las 10 plagas, que llegó la ira de Dios porque el faraón se volvió necio, ¿verdad? Y no quería dejar ir a su pueblo. Pero hay una diferencia entre aquella ira de Dios, aquel castigo hacia Egipto, es que en los tiempos de Moisés las plagas afectaron solamente a Egipto, solamente a ese país, a esa región. Pero ahora, en los tiempos finales, durante el tiempo de la tribulación, una vez que la iglesia se haya ido, las plagas y los juicios vendrán sobre todo el mundo entero. Sobre el mundo entero. Ahora, preguntas que nos hacemos, ¿verdad? Preguntas que nos hacemos. Y acordémonos que ahí están nuestros hijos. ¿Qué harán estas personas que se quedaron, que no se fueron en el rapto, cuando las plagas caigan sobre ellos? ¿Recapacitarán y volverán a Dios y lucharán para no ponerse la marca de la bestia? Porque déjeme decirle que aquella persona, hombre o mujer, que permita ponerse la marca de la bestia, ese ya no tiene salvación. Ese está de verdad condenado, ya no hay opción. Durante la tribulación, la opción para ser salvo, para tener vida eterna junto al Padre, junto a Jesús, junto al Espíritu Santo, junto a la iglesia, es no aceptando la marca de la bestia, es dando su vida, muriendo por Jesús,
muriendo por no ponerse la marca, porque va a haber persecución. Eso lo vamos a ir viendo en estas siguientes semanas. Y otra pregunta es, ¿se arrepentirán y se volverán de sus malos caminos cuando sea perseguida toda persona que no quiera aceptar el sello de la bestia? Eso es lo mejor que puede suceder en la tribulación, no aceptar, no dejar que ese sello, que esa vida sea, porque ¿qué significa? ¿Qué significa ponerse el sello de la bestia? Bueno, el Apocalipsis, vamos a ver que ahí dice que es 666. ¿Qué significa? Significa adorar a la bestia, al anticristo, a Satanás, adorarlo a él. Eso significa rendirse a sus pies, renunciar por completo a Dios y entregar su vida al enemigo, al hombre de maldad, al hombre inicuo, que es el anticristo. Ahora bien, el orden de los eventos, hoy vamos a tener como un orden de los eventos que van a ir sucediendo. Esto lo vamos a ir viendo paso a paso, ¿verdad? Hoy, en esta noche vamos a hacer un panorama general. Bueno, el primer evento es el rapto de la iglesia, como ya lo hemos estudiado. Esto está en 2 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 en adelante. Y también está en 1 Corintios 15, 52, ¿verdad? Donde en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Al mismo tiempo, los muertos en Cristo resucitarán y también serán llevados al cielo, ¿verdad? Eso está detallado. Y todo aquel que creyó pero murió aquí y está enterrado en algún cementerio, esa persona va a levantarse ese cuerpo y su alma se va a unir y serán transformados para entrar al reino de los cielos. Al que creyó en Jesús, que ya murió pero ha creído, entregó su vida a Jesús. Y si nosotros estamos vivos, pues así como estamos, vamos a ser levantados y llevados y transformados para entrar al reino de los cielos. Ese es el rapto de la iglesia. Y como algunas veces lo he ilustrado, pues veamos que lo delicado o lo terrible que ahí va a suceder es que si nosotros no hemos trabajado para que nuestros hijos también crean en Jesucristo, ellos se van a quedar. Ellos se van a quedar y van a entrar en esa situación de la tribulación, como lo vamos a seguir viendo más adelante. El segundo evento es el ascenso del anticristo. Allá en Tesalonicenses capítulo 2, voy a ponerlo ahí en pantalla, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, leemos lo siguiente, dice, versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El anticristo va a levantarse, se va a manifestar cuando la iglesia ya no esté en la tierra, cuando sea levantada. Hoy por hoy, como lo vimos en los 2 viernes anteriores, hoy por hoy lo que está es el espíritu del anticristo, el espíritu de maldad, y cada vez va progresando más y más. Cada vez, bueno, Jesús lo dijo, ¿verdad? El amor de muchos, en esos días, el amor de muchos se enfriará. Y vemos ahora cómo ya realmente veía yo una noticia en esta semana que
me parece que es en México, que el hijo mató al papá y a la mamá. Ahí, en un momento de ira, mató a sus padres. Y como la Biblia lo señala, como Jesús lo señala, los tiempos se están volviendo, se van a ir volviendo cada vez más insostenibles. La maldad se va a ir aumentando y aumentando. Ese es el espíritu del anticristo, y está preparándose el ambiente para que él se manifieste y él tenga su ascenso a ese liderazgo en todo el mundo. Después que la iglesia sea quitada de en medio, ese hombre con poder satánico ganará el control mundial con promesas de paz. Y esto lo podemos evidenciar aquí en Apocalipsis capítulo 13 versículo 1. Voy a leerlo, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cadenas un nombre blasfemo. También lo anunció el profeta Daniel, y lo vamos a leer porque todo esto que estamos hablando no es que para meter miedo o querer presionar para que aceptemos a Cristo porque aún es tiempo, sino que está escrito, está aquí en la palabra del Señor. Dice Daniel capítulo 9 versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De manera que se va a levantar esa persona que es el anticristo, es el hombre inicuo, el hombre de maldad, con poder de Satanás. Dios le va a dar, Satanás le va a dar el poder. Satanás le va a dar el poder. Y vamos a ver también más adelante que también hace milagros. Hace milagros porque él quiere engañar a las personas. Quiere engañar a todo aquel que crea. Y ya está sucediendo. El espíritu del anticristo está engañando a millares y millares de personas, porque hay muchas personas que andan con Biblia en mano, pero no han cambiado. No han cambiado. O sea, están siendo engañados de que con ir a la iglesia, que con hacer una oración, que la gracia de Dios permite y perdona todo. No, mi hermano. El Señor lo que quiere es arrepentimiento. Lo primero que Jesús dijo cuando comenzó su ministerio es, cuando comenzó a caminar entre aldeas, dijo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De manera, mi hermano, que mire, nosotros que hemos nacido de nuevo, en realidad estamos expuestos aún a pecar, pero no vivimos en el pecado, nos arrepentimos, doblamos rodillas, pedimos perdón, nos esforzamos y luchamos por no volver a esa situación. Ese es el diario vivir. Ese debería ser el estilo de todos. Luchar con esa palabra ofensiva, con ese golpe, con esa mentira, con ese adulterio, con esa fornicación, ese vicio. Luchar y no caer. O sea, aquel que dice que ha nacido de nuevo y se arrastra por el fango del pecado, siempre, sencillamente, no ha nacido de nuevo y no hay salvo. No hay salvo. Porque a menos que ahí en el fango esté luchando
contra ese pecado, Dios lo sabe. Dios lo sabe y esa persona también. De manera que ya está en la iglesia mucho engaño, en el mundo mucho engaño, y muchas personas se están perdiendo. Por ejemplo, otro ejemplo que le puedo dar es que hay ahora personas que dicen: no, yo no necesito ir a la iglesia, yo no necesito un Dios, yo soy bueno, yo hago cosas buenas, yo lucho para no hacer la maldad. Disculpen, pero no es así. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y ahí en todos estamos todos. No hay nadie que no esté ahí destituido de la gloria de Dios. La única manera que esa acta de pecado, esa lista de pecados que tenemos contra nosotros sea anulada es a través de creer en Jesucristo, creer en el perdón, aceptar el perdón, aceptar que Él pagó la deuda y recibir ese regalo de vida y nacer de nuevo. No hay otra manera. Alguna persona puede ser muy buena, pareciera ser muy buena, pero está destituido de la gloria de Dios. Tiene que recibir a Jesús en su corazón. Bueno, llevamos dos eventos, ¿verdad? El rapto de la iglesia y el ascenso del anticristo. Ok, hoy vamos el tercer evento va a ser la tribulación. Es ese tiempo donde comienza la persecución, es decir, el anticristo comienza a tomar control de toda la humanidad. Y esa es la situación grave, que ese personaje quiere manipular, quiere tener la voluntad de todas las personas, y comienza la persecución. Y algunos, los que no saben de la Biblia, pues van a caer, van a aceptar las condiciones, porque en la Biblia, bueno, más adelante vamos a ver que dice que nadie va a poder ni comprar ni vender si no tiene la marca. Es decir, ¿cómo va a comer? ¿Cómo va a vivir si no tiene la marca? Y eso es lo que quiere ese personaje, el anticristo. Quiere tener el control total. Y toda persona debe estar sujeta a él. Eso es lo que quiere. Adoración. Que todos estén con los ojos puestos en él. Y ahí está la tribulación, dándose todos esos eventos. Es un periodo de 7 años en el que el juicio de Dios se derrama sobre la humanidad. ¿Qué sucede ahí? Dios derrama su ira. ¿Y qué es de que Dios derrame su ira? Bueno, para nosotros los que somos salvos, había una demanda. Cuando no éramos salvos, había una demanda contra nosotros. Y la ira de Dios iba a caer sobre nosotros. Pero Jesús pagó en aquella cruz con su cuerpo provocó que la ira de Dios del pecado mío y del pecado suyo cayera sobre Cristo, cayera sobre Jesús. La ira de Dios siempre cayó, pero llegó al cuerpo de Jesucristo. Y por eso todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Porque cuando nosotros creemos que Él pagó nuestro pecado y que eso necesariamente nos lleva a obedecerle a Él, a tenerlo por nuestro Señor, nuestro dueño, entonces la ira de Dios ya no llega a nosotros. Pero todo aquel
que no cree en Jesús, la ira de Dios va a llegar a él, a cada uno, hombre o mujer, niño o anciano, rico o pobre, sano o enfermo. La ira de Dios va a llegar allí a esa persona. Y esto lo vamos a ver en Apocalipsis. Voy a poner Apocalipsis, capítulo 6, versículo 16. Versículo 16. Dice así: y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Fíjense lo que la gente va a pedir. Le va a decir que quieren ser enterrados vivos. Porque no quieren entrar en esa cadena. Dice, caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Ese es el tiempo de la tribulación. El ascenso al poder del anticristo está asociado con la tribulación. Durante la tribulación en la tierra, la iglesia estará en el cielo, celebrando las recompensas y celebrando la boda del Cordero. Pero acá abajo hay tribulación, hay angustia, hay persecución, hay muerte, hay destrucción, por no haber creído, por haber desechado a Jesucristo. Un cuarto evento, y voy a ir avanzando porque el tiempo pues se va agotando. Un cuarto evento es la batalla de Gog y Magog. En la primera parte de la tribulación, un gran ejército del norte, muchos teólogos, bueno, yo he leído muchos comentarios, hablan de que se trata del ejército ruso, en alianza con otros países del Oriente, y se entiende que pueden ser los chinos también. Bueno, atacan a Israel y terminan siendo derrotados por la intervención de la mano de Dios, protegiendo a Israel en esa batalla. Algunos comentaristas colocan esta batalla justo antes de la tribulación, pero bueno, esa es una interpretación. Luego vemos el siguiente evento, el quinto evento, es la abominación desoladora. A los 3 años y medio de la tribulación, el anticristo rompe el pacto con Israel y se revela con su verdadera identidad, y él quiere sentarse en el lugar donde está el arca del pacto, allí en el templo, porque a todo esto, en esos 3 años y medio, se construye el templo. Y ahí en el lugar santísimo, el anticristo quiere poner su trono. Y ahí Israel ya no lo permite, porque ese lugar es solo para Jehová, el Eterno, el gran yo soy. Y ahí hay una ruptura. Los judíos se dispersan y muchos de ellos se vuelven a Cristo, creen en Jesucristo y son salvos, dándose cuenta de que Jesús es su Salvador, que es el Mesías que había venido, en el que él no habían creído. Él es el Salvador, y creen y son salvos. En esa dispersión, cuando el anticristo quiere sentarse en poner su trono, es donde está el arca del pacto, en el lugar santísimo del templo, que es el tercer templo que se construye en esos tiempos, el templo de Salomón. Y se desata una gran persecución, porque el anticristo también queda molesto, digamos. Él quiere que todos le adoren, y ya los israelitas pues ya como se dispersan, no rompen, dejan de creer, dejan de seguir al anticristo. Entonces
lo comienza a perseguir, y todo aquel que no le ha aceptado la marca. El sexto evento es la batalla del Armagedón. Luego pasaron 3 años de esa persecución donde el anticristo anda persiguiendo a los israelitas y anda persiguiendo a todo el creyente, creyente, pero que no quiere aceptar la marca de la bestia y que anda huyendo, y que muy seguramente muchos de ellos van a morir, van a entregar su vida, se van a inmolar, porque ellos mismos tienen que pagar por su salvación, no como nosotros, que Cristo murió por la salvación de nosotros. Pero ellos, una vez que la iglesia es raptada, pues ya no hay más esa posibilidad. La batalla de Armagedón. Al final de la tribulación, Jesús regresa con los ejércitos del cielo. Y voy a leerle acá en Marcos, capítulo 14, versículo 62. Marcos, permítame, capítulo 14, versículo 62. Dice así: y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí en la batalla del Armagedón, cuando Jesús viene, en Apocalipsis lo leemos y nos dice que Él viene en un caballo blanco, Él viene como un rey victorioso y gana la batalla del Armagedón, derrota al enemigo. Todo eso está en Apocalipsis 19. Bueno, vamos a leerlo también para que veamos que todo esto está en la palabra del Señor. Versículo 11. Dice así: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. En el versículo 13 dice: estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Estamos hablando de Jesús cuando Él viene, y todo el mundo lo verá. Dice: y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí venimos nosotros, en caballos blancos, junto con Jesucristo. Versículo 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro. Y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17: y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Versículo 18: para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Son las aves que van a ir a comerse a todo el ejército del anticristo, que quedan tirados allí en el lugar de la batalla, porque todos mueren. Y vi, dice el versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, es decir, contra Jesucristo. La bestia viene con todo su ejército a querer vencer a Jesucristo. Versículo 20. Permítame.
que me equivoqué aquí, 19, 20. Dice así: y la bestia fue apresada, la bestia fue apresada, el anticristo fue apresado, y con ella el falso profeta, también vamos a conocer quién es, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y versículo 21 del capítulo 19. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Es decir, todo aquel que luchó contra Jesús allí muere, y las aves se los comen. Esa es la batalla de Armagedón. El anticristo y el falso profeta son apresados y lanzados vivos al lago de fuego. Luego viene el evento número 7 dentro de la tribulación, ¿verdad? El juicio de las naciones. Cristo juzgará a los sobrevivientes de la tribulación, separando a los justos de los malvados, así como a las ovejas y a las cabras. Esto está allá en Mateo 25, del 31 al 46. Y bueno, hay algunas líneas de pensamiento que afirman que en ese momento todos los del Antiguo Testamento, los que vivieron antes que viniera Jesús, que van a resucitar de entre los muertos. Bueno, es una forma de verlo, ¿verdad? Luego vamos a ver nuestra postura. Los justos, los que se han encontrado justos, entrarán en el reino del milenio, los 1000 años con Cristo. Los malvados serán arrojados al infierno. Luego el octavo episodio, el octavo evento será la condena de Satanás. Satanás será atado y encerrado en un abismo durante los siguientes 1000 años. De manera que en el milenio Satanás estará encarcelado. Eso está en Apocalipsis 20 del 1 al 3. Y luego viene el reino del milenio, 1000 años. Jesús mismo gobernará el mundo y Jerusalén será la capital. Este será un periodo de 1000 años de paz y prosperidad en la tierra. Se ofrecerán sacrificios memoriales en el templo construido en Jerusalén. Luego tenemos el episodio 10, la última batalla. Al final de los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión por un corto tiempo. Engañará a las naciones una vez más, y él es, acuérdense, el padre de mentira. Y habrá una rebelión contra el Señor que rápidamente quedará derrotada. Es decir, vuelve a ganar Jesucristo. Satanás será arrojado al lago de fuego para nunca más volver a salir de ahí ni estar engañando a la humanidad. Luego el episodio 11 es el juicio del gran trono blanco. Todos los que están en el infierno serán liberados y todos los que murieron sin Cristo van a resucitar para presentarse delante de Dios en el juicio final. Esto está en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Se leerán los veredictos y toda la humanidad pecadora será arrojada al lago de fuego. Como hemos dicho siempre, el juicio del gran trono blanco no es para pedir perdón, ahí es para recibir sentencia, el veredicto del Padre, y es para condenación. De manera que el que esté allí es porque ya no tiene opción de vivir junto a Dios, junto a Jesucristo, junto a Jehová, junto al Espíritu Santo. Y por último viene el evento de la nueva creación. Dios rehace completamente los cielos y la tierra. Es en este momento que Dios enjugará todas las lágrimas y no habrá más dolor.
ni muerte, ni tristeza. La nueva Jerusalén, habrá una nueva Jerusalén que desciende del cielo y los hijos de Dios disfrutarán la eternidad con Él. Estos son los puntos que vamos a ir meditando y conociendo en el resto de los viernes, pero yo quería dar como un listado de todo lo que va a ir sucediendo mientras la iglesia está en el cielo gozando. De manera que es muy importante, muy beneficioso nacer de nuevo aquí en la tierra para que todos esos eventos horrendos de muerte, persecución, de hambre, de sufrimiento, no nos suceda. Y de preferencia, ni a nuestros hijos, si es que ellos reciben a Jesús como su Salvador. Padre, gracias por esta lista, Señor, de eventos que vamos a continuar estudiando en los próximos viernes. Señor, nos da un panorama terrible de lo que va a suceder cuando la iglesia esté allá en el cielo. Y los que no creyeron en Jesús, los que renunciaron al regalo que Jesús dio en aquella cruz, van a estar en la tierra siendo sujetos, siendo esclavos del anticristo, de la bestia, y algunos andarán huyendo para no ponerse esa marca, para no adorar la bestia